Hola, hola, hola. Un placer estar de nuevo por acá. Arrancamos con el segundo panel del día de este ciclo que llamamos Viajando por redes, creadores de contenidos, y en este caso con una charla bomba, mujeres que viajan solas, descubriendo el mundo empoderadas. Ante todo les pido mil disculpas a todos los que están esperando estas tres oradoras increíbles, inspiradoras, que todos tenemos ganas de escuchar, así que vamos a arrancar rapidito. Tenemos tres hoy que son Ángeles de Tintín Around the World, Lina de Patoneando y Patricia de Que la Cosmopolilla. Arrancamos con Angie. Te doy el espacio. Genial. Bueno, hola a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación, por supuesto. Me sentí muy honrada cuando me invitaron, así que nada, quería agradecerles. Ya me voy a poner a compartir pantalla, que es lo que me ayuda a... Ahí estamos, sí, se ve. Que me ayuda a no irme por las ramas, porque si fuera por mí estaría 1000 horas hablando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Angie Ángeles, pero me dicen Angie o Titín, que es el nombre con el que se me conoce por las redes. Vivo viajando desde 2012, pero lo hago desde 2013 sola. Ahí, paren. Ahí estamos. Bueno, esta diapositiva es más o menos para eso, para llevarme el ritmo de la charla. En mi caso, me pasó algo, en realidad, esta charla tiene que ver con sentirse empoderada, ¿no? Al momento de viajar, o viajar empoderada. A mí me pasó algo que en realidad sería como al revés. Yo toda la vida quise viajar. Desde muy chica tenía la idea en la cabeza, no sabía ni cómo, ni cuándo, ni qué metodología existía, ni nada. Pero yo tenía la idea muy fija en la cabeza, que quería vivir de viaje. O sea, yo tengo 33 años y empecé a viajar en el 2012, allá en una época en que las redes sociales no era lo que son ahora, que hay muchísima información. En ese momento, a mi alrededor, yo soy de Junín, que es una ciudad bastante chica, no lo hacía nadie, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que me preguntaban, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a...? En ese momento yo me había recibido, estaba trabajando en una empresa en Buenos Aires, y era, ¿cómo te vas a ir? Como que en ese momento la concepción del viaje era, o tenés mucha plata para viajar y viajás en hoteles, pagás muchísimo por día, o sos el hippie que se muere de hambre y vende artesanías en la playa, que todo bien, cada uno elige cómo quiere viajar. El punto es que como que si no hubiese un intermedio, ¿no? Era como el arriesgado que no sabes qué va a pasar mañana o tenés que tener mucha plata. Entonces, yo, como tampoco sabía qué otra alternativa había, en mi cabeza dije, bueno, yo me recibo y me voy a viajar solamente unos meses porque era lo que, en teoría, lo único que existía. Pero claro, a mí me pasó, yo descubrí la visa Work and Holiday, que en este momento se sabe un montón, pero en ese momento como que no había mucha información. Pero cuestión que yo llego a Nueva Zelanda, que era la que creo que era la única que había en ese momento para Argentina, y claro, después de 2 días de estar en un hostel, empecé a conocer chicos de todos lados que estaban viajando, que vivían de crear contenidos, que vivían sí, o que había chicos de IT que hacían el trabajo online y demás. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué mundo paralelo es esto? ¿Qué magia acaba de suceder? Y fue ahí cuando dije, perdón, un besito a mi familia, pero yo no vuelvo más. O sea, esto es un camino de ida. Y ahí empecé a viajar. Yo en ese momento tenía novio y él quería volver a Argentina. Yo dije, no, bueno, yo, o sea, esto no lo dejo nunca más en la vida, esto es mío. Y así empecé a viajar. Y con el tiempo fui adaptando el viaje a mi forma de verlo, ¿no? Yo en ese momento ni siquiera sabía que se podía vivir de viaje, entonces fue como todo un mundo nuevo. Y ahí empecé a darme cuenta que viajar lento, por ejemplo, es un estilo que yo necesito para realmente llegar a conocer una cultura. A mí el hecho de moverme muy rápido de ciudad en ciudad o de país en país es algo que no me permite asimilar la cantidad de estímulos que generalmente se suceden en un estilo de vida como es el estar viajando, ¿no? Y sobre todo, me gusta ir a países de los que no se conoce mucho o que no son muy visitados, porque me parece que no solo por descubrir lo que hay en ellos, porque no se habla mucho, sino porque me parece que a veces existe una mala información o la información que recibimos en los medios de comunicación masiva muchas veces tienen que ver con temas económicos, depende de quién cuenta la historia, ¿no? Entonces, a mí me gusta ir y descubrir las cosas de mi manera y después poder compartir mi punto de vista, que si tal vez, obviamente siempre va a tener un poco de subjetividad,
lo que intento es que se conozca también los otros lados, ¿no? Las otras caras de las historias. Y a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que yo creo que acá viene la parte empoderada, que igual me parece que es algo que le sucede a cualquier persona. Me gusta muchísimo el desafío que significa viajar solo, porque te expone, sola en este caso, porque te expone a situaciones que o las resolves, porque estás sola ahí y no hay nadie que te ayude. Por ejemplo, a mí me encanta estar en un país que no entiendo el idioma, o sea que yo llego y hay un cartel en un alfabeto que no puedo entender y que puede decir baño, puede decir policía, puede decir no entre aquí, y yo no me voy a dar cuenta. Me encanta, lo disfruto. Me gusta muchísimo, muchísimo estar en pueblitos pequeños y lograr conocer gente local, porque me parece que esa es la verdadera cultura también de un país, ¿no? O sea, sin desmerecer las capitales, las ciudades capitales, me parece que son como el lugar cosmopolita que se adapta más a atraer turistas y demás. Pero después, una vez que uno ingresa al país y se puede mover por el interior, ahí está la verdadera esencia y es esa gente de la que nunca se habla, ¿no? A la que nunca se llega. Entonces, en mi caso, ese es el tipo de viaje que disfruto y que aparte una vez que logro resolver situaciones que, no sé, si no encuentro una estación o es de noche y no sé dónde meterme y después sale bien y logro manejarlo, me da una satisfacción que me hace sentir la mujer más poderosa de la faz de la tierra y es como una adrenalina que necesito todos los días. Pero básicamente en realidad lo que a mí me gusta de los viajes, y sobre todo lentos, lentos al nivel de, me he quedado años en un mismo país porque realmente, nada, me gusta meterme, me gusta, si es posible, trabajar en ese país también para estar en contacto con la gente local y ver bien todo desde adentro. Pero lo que quiero, me voy a pasar de diapositiva porque si no siento que no le voy a dar espacio a las chicas. A mí lo que me pasó, que me hace dar cuenta del tema del empoderamiento y el tema de ser mujer viajando. Cuando yo me quise ir en esa época, en 2012, que dije esto de que, claro, el tema, mi familia alrededor era, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar esta vida estable? ¿Qué va a pasar con la jubilación? Pero ¿cómo si te acabas de recibir? Es el momento de hacer carrera y demás. Este discurso era tanto para mujeres como para hombres, ¿no? O sea, a todos nos pasaba lo mismo, cualquiera que se quisiese ir. Pero ¿qué pasaba? A mí, también por ser mujer, me venía otro discurso del estilo, pero ¿por qué te expones? ¿No ves que es peligroso? Después pasan cosas y se quejan. ¿Por qué estás haciendo esta locura? Este discurso, yo no creo que los hombres lo escucharan. Ese discurso venía dirigido a mí misma, y a mí misma, perdón, a mí y a cualquier mujer. Pero en ese caso, mi respuesta es, el problema no es que yo me vaya de viaje, o sea, el problema no es viajar, el problema es que yo soy mujer y mis miedos y de lo que yo me tengo que cuidar va a existir en el viaje o en la vida diaria. O sea, mi constante en el viaje, los cuidados que yo tengo, este modo alerta, lo tengo también cuando estoy de visita en Argentina, porque no deja de no pasar de lo que me tengo que cuidar, ¿no? Entonces, para mí, el empoderamiento viene no tanto por el lado de estar viajando, porque viajar o no viajar sí es igual de peligroso, sino viene por el hecho de decir, hago algo que se supone que no puedo hacer, que se supone que es privilegio de los hombres. Y para mí eso hay que romper con esa cuestión porque me parece que, ya para no irme tanto en el tema de la sociedad patriarcal y demás, pero a mí me parecía muy injusto cuando yo quería viajar y la respuesta era no, pero ¿para qué te expones si los hombres no sabes lo que te pueden hacer, qué sé yo? Y era como, pero, o sea, yo me tengo que prohibir de conocer el mundo, de crecer como persona, de llenar mis ojos de experiencias maravillosas, me lo tengo que prohibir porque los hombres no saben cómo comportarse. ¿No sería más justo que enseñen a los hombres a cómo comportarse así todos podemos disfrutar de lo mismo, de lo que el mundo tiene para darnos y demás? Entonces, para mí el hecho de estar viajando, además de, obvio, llenarme de autoorgullo, llenarme de inspiración y de motivarme y de querer hacer ver que el mundo es buenísimo, que hay un millón de cosas por descubrir, y sobre todo en culturas que tal vez no se conozcan tanto, también viene por el hecho de decir que lo hago porque quiero, porque es lo que a mí me llena como persona y no tengo por qué dejar de hacerlo solo porque la sociedad no funciona como debería, tal vez. Y lo hago también para demostrarle a las demás chicas que se puede y que es una cuestión de cuidados,
Obviamente yo estoy constantemente alerta, averiguo y demás, pero son cuidados que igualmente tengo en mi país y que no tienen nada que ver con el hecho de viajar, sino es que simplemente soy mujer y hay que cuidarse un poco más en la vida diaria en general, viajando o no viajando. Así que bueno, esa es mi visión del día. Ahí está, el chivo, por si me quieren seguir. Sí. En las redes sociales, ese es mi Instagram. Y nada, otra vez agradecerte, Patri, por el espacio y por estar acá con las otras dos grosas. Angie, totalmente inspiradora tu presentación. Te voy a hacer una consultita. ¿Alguna vez sentiste miedo, más allá de lo que todos te dicen? ¿Vos sentiste miedo en algún país, alguna situación extraña o la mirada del otro que te... Vos viajás por el mundo empoderada, pero no sentís eso, no sentís que las balas te pegan cerquita? Mira, las únicas 2 veces que realmente tuve miedo, así que dije, ay, ¿dónde me metí? Fue en Londres y en París. Y mira que he estado 2 meses en Irán, estuve en Nepal, estuve en Corea del Sur, en lugares que capaz uno dice, ay, no. Pero de hecho, Irán es el país donde más segura me sentí, o sea, pero estaba por la calle caminando como si nada. Pero realmente, sí, en Londres hubo un día que no sé qué hice, terminé caminando por un barrio oscuro y dije, ay, ¿quién me mandó? Claro. Me volví corriendo, bueno. Claro, pero es lo que decís vos, también te podría pasar acá, una noche cualquiera en Buenos Aires, es tal cual. Sí, es vivir alerta por ser mujer y listo, o sea, no cambia viajando o no viajando, la verdad. Bueno, genial, Ángeles, y muchísimas gracias por ser breve y otra vez, mil disculpas por la demora, ¿sí? No, seguimos con Lina, si te parece. Lina, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Vale, a ver, espera que no puedo compartir pantalla aún. Ya, ahora sí están viendo mi pantalla. Ahí se ve perfecto. Listo. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Lina Maestre, soy colombiana y soy la autora del blog de viajes patoneando.com. Y bueno, todo lo que tenga que ver con patoneando en todas las redes sociales, yo estoy ahí detrás de eso. Empecé a viajar a tiempo completo en el 2014 y ahora yo tengo mi base en Francia, que es donde estoy viviendo ahora. Soy autora del libro El arte de viajar sola y coautora del libro Tengo algo que contarte, que es un libro escrito por y para mujeres. Trabajo como escritora y creadora de contenido de viajes para revistas, portales web, entes de turismo y, por supuesto, para mi marca personal, que es todo lo que hago detrás de Patoneando. He tenido la oportunidad de viajar en estos viajes 5 años sola y este último tiempo yo viajo con mi pareja, es un francés, por eso estoy aquí en Francia, que lo conocí en un hostal, de hecho, cuando yo estaba recorriendo Sudamérica. He tenido la oportunidad de viajar a varios continentes, Norteamérica, India, algunos países del Medio Oriente, Europa. Suramérica lo recorrí durante 18 meses, incluyendo mi país, Colombia, durante 7 meses, siempre en mochila, lo recorrí sola y lo hice todo por tierra, es decir, no tomé ningún avión, solo el último avión para regresar a casa y todo fue un viaje por buses, barco y hice mucho autostop o viajar a dedo o pedir chance o como lo digan en sus diferentes países. En esta ocasión yo quiero hablar de los miedos, porque una de las preguntas que más me hacen cuando les digo que viajo sola o que viajaba sola o que recorrí Sudamérica sola o varios países en solitario es, ¿y no te da miedo? ¿O cómo haces con el miedo? Y si te pasa algo, ¿qué haces? Entonces, yo fui aceptando mis miedos a medida que yo iba
cambiando mi vida o a medida que iba haciendo mis sueños realidad. Yo estudié administración hotelera y turística y mi primer miedo fue renunciar a mi trabajo y a esa vida que yo tenía. Yo trabajaba en la ciudad de Bogotá, en un hotel 5 estrellas, ya llevaba varios años trabajando y mi mayor miedo era, listo, dejo de trabajar y qué va a pasar con mi vida. Muchas personas me decían, no puedes tener un hueco en tu hoja de vida porque cuando regreses, pues nadie te va a contratar. También era el miedo de, bueno, y listo, me voy con mis ahorros, pero ¿qué va a pasar después? Era como ese miedo de estancarme profesionalmente. Claro, porque yo me iba a ir, o sea, yo me iba a ir con un tiquete de ida y yo me iba a la deriva. Yo no tenía un plan B, no sabía qué iba a pasar, no sabía con qué me iba a encontrar, pero al fin yo decidí, ahorré, vendí mis pertenencias, saqué una visa para viajar a Europa, compré un pasaje de solo ida y renuncié a mi trabajo y listo, me fui. Suena fácil decirlo, pero la verdad la decisión me tomó mucho tiempo, fue súper difícil. Pero mi primer miedo fue ese, el de renunciar al trabajo y se acabó en el momento en que tomé la decisión y me subí a ese avión. Una vez estando en Francia, que empecé a estudiar el francés en una universidad, conocer a gente de todas partes del mundo, conseguí un trabajo como niñera cuidando niños. Me entró ese bichito de yo no me quiero devolver a Colombia, yo quiero empezar a viajar. Yo empecé a viajar por Europa, hacía viajes cortos, viajar dentro de Europa es súper fácil comparado con Latinoamérica. Entonces empecé a viajar aquí en Europa y pasó que me entró esas ganas de yo no me voy a devolver y quiero empezar a viajar. ¿Cómo? No sé. Le decía a varias amigas, varias compañeras de universidad, ninguna quería, pues yo no tenía pareja en ese momento, así que mi miedo fue el de viajar sola, el miedo a que me pasara algo, el miedo a sentirme vulnerable, el miedo a sentirme sola, porque a mí me pasaba mucho que yo antes yo no podía estar sola, o sea, yo era de las que no podía ir al cine o a un restaurante a comer sola, yo no podía hacer eso. Y ese era mi mayor miedo, o sea, estar sola conmigo misma. Pero me decidí a hacerlo y empecé a viajar en solitario y resulta que empecé a encontrarme con gente que me trataba como una hija. O sea, en realidad yo nunca estuve realmente sola. Y hubo un viaje, que yo lo llamo el viaje que me cambió la vida, y es que yo llegué al Círculo Polar Ártico haciendo dedo para cumplir mi sueño de ver las auroras boreales. Pero ese viaje a mí me cambió, es porque yo aprendí a amar la soledad en ese viaje. O sea, la Lina que antes no podía ni ir a cine sola porque le daba miedo o porque le daba pena, era la Lina que ahora estaba haciendo dedo en medio de la carretera sola con su mochila a cuestas, esperando que alguien la levantara para ir hasta el Círculo Polar Ártico, además del frío que hacía. Y yo nací en el Caribe. Entonces, para mí fue todo fue un proceso, fue un viaje también interno en ese momento. Yo armé mi blog, pero nadie lo leía. Instagram no es lo que es hoy ahora. Yo no tenía redes sociales, nada. Así que para mí de verdad fue un viaje muy interno donde aprendí a conocerme y ese miedo a viajar sola se convirtió en algo más porque aprendí que podía estar conmigo misma y aprendí también que podía conocer a gente todo el tiempo y que el problema era que había momentos en que yo quería estar sola de verdad y no podía estar. Después de que eso pasó, yo tomé la decisión después de ese viaje, yo dije, yo voy a seguir viajando, no me voy a devolver a Colombia, yo quiero seguir viajando. Fue el miedo a quedarme sin dinero. Ese temor de, bueno, listo, ¿cómo vas a viajar? ¿Vas a viajar con poco dinero? ¿Vas a trabajar en el camino, Lina? Y yo empecé a hacerlo. Trabajaba en el camino, ahorraba y seguía. Trabajaba en el camino, ahorraba y seguía. Y ese miedo a quedarme sin dinero, yo fui buscándole soluciones y empecé a encontrar muchas formas de viajar barato y también para financiarme el viaje. Entonces, durante muchos años yo hice intercambios, hice voluntariados, y dormía en casas de locales haciendo couchsurfing. Creo que hice couchsurfing en más de 45 países. O sea, todo, en camping, viajando a dedo, ¿sabes? Y todo ese miedo a quedarme sin dinero fue transformándose y diciéndome a mí misma, es posible hacer esto. O sea,
todo lo que pensaba, lo que yo pensaba que no era posible hacer, como financiarte un viaje, porque los que viajan solo son millonarios, entre comillas, resulta que me di cuenta que no, que ese era un mito, que yo podía hacerlo. Así que el miedo después evolucionó y pasó de hacer cómo me voy a financiar mis viajes a, listo, cómo voy a empezar a hacer dinero. Porque cuando me di cuenta que yo quería empezar a viajar y a vivir de esto, también me di cuenta que había muchos obstáculos, muchas barreras, porque yo no quería, ya hay un momento yo me sentía cansada y yo quería hacer del viaje algo más largo, pero al mismo tiempo que fuera algo más sustentable para mí, que esto se convirtiera en un trabajo para mí, un trabajo a tiempo completo prácticamente. Entonces le metí más trabajo a mi blog, empecé a aprender de todo. Yo estudié administración hotelera, pero yo no sabía nada de sistemas. Yo abrí un blog desde cero aprendiendo y fui aprendiendo de todo, de redes sociales, de marketing, de escritura, de SEO, de todo lo que lleva, todo el trabajo que lleva tener un blog y manejar redes sociales. Y ahí fue cuando, por primera vez, ya 2, 3 años después de que yo estaba viajando, yo me encontraba recorriendo Sudamérica, que por primera vez me contrataron una agencia de viajes para que yo escribiera para ellos y yo lo podía hacer desde cualquier lugar donde yo me encontrara. Solo necesitaba mi computador e internet. Y ahí me di cuenta que pasé de ser una viajera análoga a una nómada digital. Entonces ahí fue el proceso de cambio. Y ese proceso de cambio me llevó también a buscar otras alternativas y a ir más allá. Y yo empecé a escribir y empecé a pensar en publicar un libro de esos, ya llevaba 4 años viajando en solitario por varios países y fue el miedo a fracasar, fue el miedo de, ¿y si nadie me lee? ¿Y si a nadie le interesa mi historia? ¿Y si mi libro no se vende? Y entonces quería hacer talleres y cursos en línea y bueno, ¿y si nadie se inscribe? Etcétera, etcétera. O sea, fue el autosabotaje y el autoboicoteo que empezó y hay que tener en cuenta que yo hacía y hago todo sola. Entonces, para mí, todo ese miedo se fue acumulando, el viajar sola, organizar el viaje, el blog, empezar a escribir, o sea, todo lo que eso conllevaba, obviamente a mí me llevó a ser una persona muy independiente, o sea, esa Lina que le daba miedo ir al cine sola, eso murió hace rato, y me ayudó a convertirme en una persona muy independiente, pero siempre con mis miedos, siempre con ese autosabotaje que siempre está ahí y yo me atrevo a decir que a muchas personas les sucede lo mismo, especialmente a los que estamos emprendiendo, a los que estamos haciendo algo por nuestra cuenta como independientes. Así que me lancé, escribí, saqué mi libro como independiente, gracias a los lectores de mi blog y a los seguidores de mis redes sociales, a mi comunidad, se vendió. Y después el miedo fue al de los cambios, porque fue el miedo de, bueno, yo viajé durante 5 años sola, pero ¿y si cierro este ciclo y ya empiezo a viajar en pareja? Y de pronto algún día empiece a viajar con familia, yo qué sé. Y todo, y de pronto mi estilo de viaje puede cambiar, porque yo cambio como persona también. Si yo cambio como persona, la forma de comunicar también lo hace. Mis viajes también, lo que ya yo buscaba antes en un viaje, ya no es lo que busco ahora. Así que fue ese miedo a los cambios, pero también entendí, y creo que este año me ayudó mucho a entender eso, que yo, así como yo fui capaz de llegar al Círculo Ártico a dedo sola y como fui capaz de recorrer toda Sudamérica en autostop sola, también soy capaz de hacer todo lo que me proponga, incluyendo aceptar mis propios cambios. Así que yo entendí que el miedo era algo que yo podía agarrar, que podía mirar a los ojos y preguntarle, ¿por qué me quieres controlar? Porque el problema de los miedos no es que estén, para mí está bien que tengamos miedos y especialmente nosotras como mujeres viajando en solitario, me atrevo a decir que tenemos mucho más miedo que el sexo que los hombres, que el sexo masculino, pero
el secreto está en no dejarnos controlar por el miedo, porque el miedo está ahí y está bien y nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a ser precavidas, pero ¿y si no dejamos que nos controle? Así como no dejé que me controlara cuando fui a renunciar y cuando no me dejé que me controlara durante todo el proceso, porque los miedos siempre van a estar ahí, los miedos, la cuestión de los miedos es que siempre van evolucionando a medida que tú vas teniendo nuevos sueños y que vas evolucionando también en tu vida o en el viaje. Y yo dije, bueno, lo que tengo que hacer es que no me deje controlar, no dejarme controlar de él. Y está bien que él esté. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Me pueden encontrar en las redes sociales como @patoneando, si quieren leer mi blog, patoneando.com. Y bueno, si tienen preguntas o algo así, también pueden pasar por allá, que yo con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias. Lina, espectacular tu presentación también. Ya te conocíamos de la charla FIDI, cada vez que te escucho me quedo con ganas de mucho más. Quiero leer tu libro, quiero seguir escuchándote, pero bueno, ya tendremos oportunidad seguramente y te seguimos por las redes. Ahora le damos el paso entonces a Patricia de la Cosmopolilla. Hola, ¿se me oye? Hola Pato, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en estas charlas, en estas ferias de turismo y que la verdad que como está siendo un año tan loco y se han perdido tantos eventos, pues es un gusto, aunque sea a través de lo que es el mundo virtual, poder tener estos contactos también, que para nosotras, las que nos dedicamos de manera profesional, ¿no?, a lo que es el mundo del turismo, de los viajes, pues también es una manera de hacer networking, de comunicarnos, de conocer a personas. Entonces, pues bueno, pues agradecer todo este tipo de iniciativas que bueno, pues nos hacen estar en contacto con este mundillo al que pertenecemos, ¿no? Y gracias a la tecnología también, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Barcelona, que es la ciudad donde resido. Yo soy Patricia Rojas, más conocida como La Cosmopolilla. Tengo una web de viajes que escribo desde, si no me equivoco, 2012, 2011, por ahí. Bueno, como 7 años. Y también pues me dedico a todo el mundo de las redes sociales, estudié comunicación y bueno, también he estado muchos años trabajando en marketing en una empresa de investigación de mercados, y que ahí fue un poco donde me inicié con todo lo que es el mundo de las redes sociales. Y hace como 3 años pues decidí dar ese salto de dedicarme al mundo digital y de no vivir viajando como mis 2 compañeras anteriores, que la verdad me ha dado mucha envidia cuando he estado escuchando sus experiencias. Yo sí que, digamos, que hago base en una ciudad, ¿no? En este caso es Barcelona. Antes vivía en Madrid, durante muchos años he vivido en Madrid con mi pareja, pero sí que viajo muchísimo, o por lo menos viajaba en estos últimos años antes de la pandemia. Sobre todo viajes de trabajo, ¿no? Porque como me dedico pues al mundo del blog y de las redes sociales, pues hago promoción turística de los destinos. Digamos que una oficina de turismo o empresa del sector turístico pues me contrata para que haga un reportaje sobre su destino en mi web. También a veces escribo de manera freelance para otros medios. Y básicamente pues viajo mucho, sobre todo por trabajo, también por ocio. En ese caso pues viajo sola y también he viajado acompañada. O sea, no considero que viajar sola sea mejor ni peor, que es simplemente pues una manera más de viajar, y a mí de hecho me gusta mucho combinar todas, porque creo que cada manera de viajar te aporta diferentes conocimientos, experiencias, habilidades, y son vivencias diferentes, ¿no? Con su parte buena y su parte mala, que eso sí que me quería centrar un poco en la exposición de hoy. Y voy a ver si comparto pantalla también, que tenía aquí una pequeña presentación simplemente para... he hecho un collage de fotos, porque un poco lo que quería hablar era de mi experiencia como viajera, especialmente sola, porque era la temática de la charla del empoderamiento femenino a través del viaje. Me gustan mucho varias frases que han dicho mis compañeras, porque bueno, me siento muy identificada y me gustaría recogerlas, 2 frases en concreto.
Una de ellas que ha dicho Lina, que me ha encantado lo de que ella se dio cuenta de que viajar sola no es estar sola, sino que estás continuamente con compañía y que a veces incluso quieres estar sola y no puedes o no te dejan, porque es algo que totalmente he aprendido viajando sola, que parece que es porque no tienes amigos o porque no tienes nadie con quien viajar o porque eres una persona rara y no te gusta la compañía, y realmente no, simplemente tienes la libertad de decidir qué quieres, cuándo y cómo, pero en el camino te vas encontrando con mucha gente, y de hecho el propio hecho en sí de viajar sola pues propicia que conozcas a mucha más gente en el camino y que porque estás como más abierta, ¿no? Como que puedes compartir más experiencias, y en ese sentido pues es una de las grandes, ¿no?, ventajas, ¿no?, de viajar sola. También otra cosa que ha dicho Angie, con la que me he sentido muy identificada, es que, porque claro, la frase mítica de no te da miedo, te va a pasar algo, no, es que esos peligros a los que nos enfrentamos viajando sola, te enfrentas también en ellos en tu propia ciudad. Entonces, no porque viajes te van a pasar más cosas que en tu vida diaria viviendo como mujer en una ciudad como Barcelona, Madrid, Bogotá o Buenos Aires, supongo, ¿no? Y al hilo de esto, por ejemplo, yo quería contar lo peor, digamos, ¿no?, la experiencia más mala que he tenido viajando. Precisamente me sucedió en Dublín, que fue una ciudad donde sí sentí un poco de miedo, porque en una fiesta que estaba, bueno, el día de San Patricio, que sería súper grande la fiesta y demás, estaba volviendo sola al hotel y, bueno, me rodeé un grupo de chicos que claramente estaban borrachos y me toquetearon y, bueno, fue muy desagradable. Le pegué un empujón y me fui, y me pasó en Dublín, que es a las 10 de la noche, que es una ciudad como muy europea, que quiero decir que no, como me podía haber pasado en Madrid o en Barcelona. O sea, quiero decir que no por el hecho de viajar quiere decir que te estás exponiendo a más cosas. Y además es muy curioso que dijera Angie que ya en Irán se había sentido súper segura, y que luego precisamente, a lo mejor también porque estamos como más, digamos, confiadas, ¿no?, cuando estás en un sitio que tu mente te dice que esto es como casa, ¿no?, porque para mí moverme por Europa es como exactamente igual que estar en mi ciudad. Pues igual, al estar más relajada, digamos que no vas con la, como yo digo, con la antena puesta de peligro, ¿no? Porque a mí sí que me pasa, ¿no? Y bueno, que me estoy aquí yendo por las ramas, como digo. Bueno, yo mi primera experiencia viajando sola fue en Bali, y precisamente no fue algo planeado. Yo estaba con unos amigos, estábamos haciendo una rutita, y yo en un momento dado, porque viajamos durante bastante tiempo por lo que fue todo Indonesia, decidí separarme del grupo para irme a la playa, porque necesitaba unos días de descanso y desconexión, y bueno, pues simplemente esos días que yo me separé, me sentí... Era la primera vez que lo hacía y me sentí muy, muy bien. El hecho de yo sola buscar un alojamiento, de irme a la playa, de tomar la decisión de dónde como, bueno, fue genial, me sentí súper bien, y dije, oye, pues esto de viajar sola va a estar bien, ¿no? Lo tengo que repetir más. Entonces, justo después decidí irme a Escocia. Escocia es un sitio que yo ya conocía, que me alucina, ¿no?, por todo lo que es la cultura celta y demás. Y bueno, había un festival que es el Hag Helija, que es un festival vikingo del fuego, y a mí me llamaba muchísimo la atención conocerlo. Está en una isla, o sea, la isla más al norte de Escocia, está ya casi llegando a Noruega, digamos, por la latitud, y decidí irme sola al festival. Era en mitad de enero y bueno, y fue una experiencia genial. También tengo que decir que me puse enferma en el barco porque había un oleaje tremendo, estuve vomitando, y también esa es un poco la parte mala de viajar sola, ¿no?, que vi que si te pones enfermo en algún lugar, pues no hay una persona que te ayude o te cuide, pero bueno, por suerte no fue nada grave, digamos, que fue simplemente pues una mala noche. En general la experiencia fue buenísima, y aquí tengo que decir que siempre se lo digo a mis amigas cuando me preguntan lo de viajar sola. Yo hay una cosa que recomiendo, y es si da un poco de miedo ese salto al vacío, ¿no?, de decir, ¿a dónde voy? Un sitio conocido siempre es una buena idea, porque, bueno, porque te sientes más segura, te sientes más cómoda,
y puedes, digamos, como manejar mejor la situación, ¿no? Yo, en mi caso, en el hecho de ir a un lugar que ya conocía y había estado anteriormente, pues no sé, me hizo como reducir esa carga de ansiedad, digamos. Y justamente después de Escocia ya me vine arriba y dije, venga, me voy a Colombia. Y entonces, bueno, pues fue una experiencia genial, increíble. Sí que había estado en Latinoamérica, pero no había estado sola, había estado varias veces, siempre con amigos. Y bueno, me salió un poco porque fue un viaje de prensa, que me invitaron a Cali, que estuve cubriendo la Feria de las Aves, pero claro, yo nunca había estado en Colombia y tenía muchas ganas de conocer el país. Entonces le dije a la organizadora del viaje, bueno, ¿qué tal si me sacas el billete de vuelta para más tarde? Y ya aprovecho y me quedo unos días por allí, por Colombia, cuando termine la Feria de las Aves. Y bueno, así fue, me fui a Cartagena. Me fascinó Colombia, me sentí como en casa, bueno, me alojé en un hostel, pues ahí vas conociendo gente, por ejemplo conocí a esta chica que era una chica china encantadora, nos hicimos súper amigas, bueno, o sea, fue genial y de ahí extraigo otra vez la frase de viajar sola no quiere decir estar sola. Y bueno, más tarde me fui a Malta, que también fue un viaje que me fui, bueno, para hacer un curso de inglés y también pues aproveché para explorar lo que fue la isla y me perdí muchas veces, me pasó de todo, pero bueno, fue genial y justo mi último viaje sola fue el año pasado que estuve en Los Ángeles, me quedé en casa de una familia y también estuve haciendo un curso de inglés y bueno, también fue toda una experiencia el aprender a manejarme por una ciudad tan inhóspita como es Los Ángeles y tan grande y bueno, pero la verdad que creo que me ha servido muchísimo para crecer como persona, para conocerme a mí misma, como decía Lina, lo de ese viaje tan maravilloso al Círculo Polar Ártico, porque bueno, estás tanto tiempo contigo misma que aprendes a conocerte mejor, a hablar contigo y realmente al final también son como dos viajes, ¿no? El viaje de conocer el sitio en sí y tu viaje mismo, viaje interior, ¿no? Digamos. Y nada más, simplemente era compartir un poquito mi experiencia de viajando sola y contaros un poco a lo que me dedico y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. Uy, no te escucho, Patricia. ¿Ahora? Sí, ¿Ahora sí? sí, sí. Sí. Bueno, más que pregunta y para hacer un resumen y un cierre de esto que estuvo bárbaro, la verdad, las tres hablaron de los miedos y lo que siento que después de escucharlas, estoy segura que va a haber un aluvión de chicas viajando solas, le sacaron los miedos, son totalmente inspiradoras. Sí, por favor, rompiendo estereotipos, rompiendo con los prejuicios. Así que gracias, 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 gracias por esta charla y gracias por eso, chicas, de romper el molde y animarse a recorrer el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias a las tres.